Feliz sábado tengamos, mis queridos hermanos. Démosle gracias a Dios una vez más porque hemos venido a estudiar la palabra divina y gracias a Dios porque también permite que este mensaje sea visto en otros lugares, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través de la obra televisiva. Y démosle gracias a Dios porque todavía tenemos un sábado más para adorarlo en espíritu y en verdad en esta tierra. Muy pronto, eso va a ser quitado. Nosotros sabemos que muy pronto va a ser quitado eso al pueblo de Dios, al pueblo adventista. Vamos a pedir la bendición divina, mis queridos hermanos, para avanzar a esta hora. Amado Padre Celestial, gracias en esta mañana una vez más, porque sabemos que tú te revelas ante tu pueblo en este día especial. Danos esa bendición en este día para recibir con agrado, con ánimo, con deseo, con fervor, esa palabra inspirada que tanto necesitamos, principalmente en estos tiempos finales, en estos tiempos de oscuridad que estamos viviendo en el mundo. Danos de tu gracia, danos de tu ayuda y envíanos a tu Santo Espíritu, para que nuestro Consolador sea el garante de llevar esa palabra a nuestras mentes. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a avanzar porque el tiempo es corto, ¿verdad? Siempre para las cosas de Dios el tiempo se hace como corto, pero para las, ya me entiendes, avanza. Cuando uno quiere estudiar más, ya el tiempo se nos fue. Muy bien, vamos a estudiar el día de hoy un tema de mucha importancia para nosotros como adventistas del séptimo día. Y es un tema que tiene que ver con el plan de Dios para la última iglesia, así se llama el tema. El plan de Dios para la última iglesia. Así como Dios tuvo un plan para la iglesia antediluviana, en los días de Noé, así como Dios tuvo un plan para la iglesia de Israel, así como Dios tuvo un plan para la iglesia primitiva, así como Dios tuvo un plan para la iglesia medieval, Dios tiene un plan y muy especial para la última iglesia. ¿Por qué especial? Porque es en este tiempo que necesitamos más ese plan. Porque en este tiempo sabemos el problema que se va a desarrollar antes que venga Jesús. La Biblia, el Espíritu y Profecía es clara cuando dice que va a haber una crisis, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y Dios envía un mensaje y Dios envía una manera de prepararnos para esa crisis final. Así que a su pueblo, muy especial en este tiempo, antes de encontrarnos con nuestro Salvador, Dios envía un mensaje de salvación a como envió en la época antediluviana. Vamos a comenzar nuestro estudio, como siempre, con un versículo de la Biblia, ¿verdad? Como siempre. Vamos a San Mateo, el capítulo 24 y los versos del 37 al 39. San Mateo, lo hemos estudiado, Mateo 24, este capítulo, muchas veces, en reiteradas ocasiones y de distintas maneras. Ahí está el mensaje final para este tiempo. Y ahí vemos lo que Cristo dijo en ese sermón, cómo hizo una comparación Jesús de la época de aquel tiempo antes del diluvio con la época de este tiempo que estamos viviendo. Y nosotros vamos a ver, hemos estudiado, posiblemente tal vez le hemos dado más énfasis a la comparación entre las dos generaciones dentro del contexto de la maldad que hubo allá y que hay aquí en este tiempo va a haber. Casi siempre nos hemos enfocado en esa línea, en esa dirección, pero también existen otras maneras, otra forma de comparar estas dos generaciones que son muy importantes, que hoy las vamos a ver. Pero antes vamos a leer el pasaje. Más como en los versículos 37, repito, Mateo 24, vamos a leer versículos del 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, el 37. ¿Cómo compara Jesús
la venida de Él como en los días de Noé. Ya sabemos que Noé vivió en el tiempo antes del diluvio, en la primera etapa de la humanidad. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, digamos bien, antes del diluvio, por eso se llama época antediluviana. Antediluviana quiere decir antes del diluvio, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. ¿Y qué pasó? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué versículo más profundo? ¿Qué versículo con un significado tan relevante, principalmente para nosotros? Muy bien. La comparación de estas dos generaciones pueden estudiarse desde diferentes puntos de vista. Desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos, que ya lo hemos hecho, podemos comparar estas dos generaciones, la generación antes del diluvio, en los días de Noé, y la generación ahorita, en este tiempo, de acuerdo, como mencioné, con el estado de iniquidad o maldad que hubo aquel tiempo, con la maldad y el estado de iniquidad que hay en este tiempo. Son comparables. Por eso es que va a venir la destrucción, a como vino en los días de Noé, como ocurrió como en los días de Noé. Muy bien. Porque recordemos que Génesis 6:5 y Génesis 6:11 hablan claramente que la tierra había alcanzado el límite de violencia y Dios ya no lo iba a tolerar. Había llenado la copa de iniquidad de tanta maldad. Dice en el Génesis capítulo 6, versículos 5 y 11. Ahí lo leemos. Ahí lo leen porque no me da tiempo. Pero hoy nos vamos a enfocar, de eso hemos hablado, de esa primera comparación, ya hemos hablado algunas veces. Hoy, sin embargo, nos vamos a enfocar en las otras dos comparaciones. En aquel tiempo hubo un mensaje que se predicó, que Noé predicó para preparar a la gente para cuando viniera el diluvio, no los tomara por sorpresa. En ese tiempo también Dios le dio a Noé, le dijo, y le dio un refugio, una manera de refugiar, para salvar, para proteger a esa gente para la crisis venidera. Y ese refugio fue el arca, ¿verdad? De salvación. Muy bien. Vamos ahora a explicarlo esto. Para la preparación de la gente de aquel entonces, hablemos los días de Noé, ¿cuáles fueron los dos trabajos que Dios encargó a Noé? Eso es importante, que son las dos comparaciones que vamos a hacer últimas. ¿Cuáles fueron los dos trabajos? Bueno, el primero ya dijimos que tenía que ver con un mensaje. Bueno, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces a Noé se le encargó que un trabajo. Noé va a tener un mensaje, Noé. Y el tiempo que se le dio a Noé fue de 120 años para predicar un mensaje de que venía un diluvio. La Biblia lo dice eso claramente, ¿verdad? Pero también a Noé se le dio otro trabajo, no solo el de predicar, sino también en el versículo 14 de Génesis 6, ahí aparece el trabajo que Dios le encomendó a Noé, la construcción del arca. Y ahí Dios le dio a Noé todas las especificaciones, cómo la iba a hacer, todos los detalles. No fue la idea de Noé en construir el arca y como Noé quería, sino es como Dios quería. Dios le dice, Noé, vas a hacer un arca con tales detalles, con tal madera, con tales medidas. Y Dios fue el que propuso, el que diseñó el plan de esa arca. No fue Noé, no fue humano. ¿Estamos de acuerdo? Y dice el 14, pues, hazte un arca de madera de gofer, y ahí comienza a hablar, verá algunos detalles. Vamos a avanzar. En la historia de la redención, en la página 65,
comentando sobre esto que acabo de hablar, sobre estas dos comparaciones, dice ahí, ¿verdad? No solo debía predicar Noé, oigamos bien, porque todo el mundo dice la tarea, Noé predicó, no, sino que su ejemplo al construir el arca habría de convencer a todos los que creían lo que predicaba. Y lo que viene en rojo está remarcado es la parte central. Cada golpe, cada martillazo, cada hachazo, qué sé yo, pues cada golpe que se daba en el arca equivalía a una predicación. Cada tabla, cada clavo, qué sé yo, que le ponía era una predicación. Esta es el arca de salvación. Este es el arca de salvación. Noé dirigía, predicaba y trabajaba. Oiga bien. Mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraba fanático. ¿Cómo consideraron a Noé? Fanático, extremista. Dice que va a llover, pero nunca ha llovido, dice. Pero Noé creyó, dice el capítulo 11 de Hebreos, dice que Noé creyó por fe, que aunque no hubiera llovido, él sabía que iba a llover y había que construir esa arca. Muy bien. Dejemos el tiempo atrás, vamos al tiempo actual, vamos al tiempo que sigue, que es el tiempo antes que venga Jesús. El arca del tiempo final. Antes que venga Cristo por segunda vez, como lo dije al principio en la introducción, ocurrirá una gran crisis. De eso hemos hablado muchas veces en las profecías los estudios que hemos hecho aquí. Que causará una gran angustia sobre la tierra cual nunca ha habido. El profeta Daniel lo describe en el capítulo 12, el verso 1, Jesús lo describió en Mateo 24, esa gran crisis, ¿verdad? Vamos a dar algunos versículos. En Mateo 24, 15 al 18, y vamos a estudiar el 21 también, ahí Jesús da una profecía como advertencia. Esta profecía que vamos a leer de la abominación desoladora tuvo un cumplimiento parcial, primero, en el año 70 con la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos. Pero, su aplicación especial, su aplicación de más importancia y su aplicación más grande y más relevante va a ser para este tiempo. Recordemos al principio que lo establece la Biblia. Recordemos esos principios que la Biblia establece, que dice que todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza. Dice Romanos 15:4. Todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza. Y 1 Corintios 10:11 dice que lo que se escribió fue especialmente para los que vivimos los tiempos finales. Así que esta profecía es más válida para nosotros que para el tiempo antiguo. Mateo 24:15, la profecía de la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, el versículo 16, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Muy importante. ¿Qué era la abominación desoladora en aquel tiempo? Era la destrucción que venía en el tiempo, en los años 70, por el ejército romano, por Roma pagana. Pero en este tiempo hay una abominación desoladora que viene por la nueva Roma, que es la Roma papal. Y la abominación desoladora fue impuesta a través de los ídolos, por medio de los estandartes, donde ellos manifestaban su idolatría como una manera de autoridad. Pero en este tiempo también el sistema papal, la nueva Roma, la Roma religiosa, también tiene una autoridad que en este tiempo va a ser establecida a través de la ley dominical, que hemos hablado muchas veces de eso.
Pero ¿qué es lo importante? Que cuando venga esa crisis a través de esa abominación desoladora que tiene que ver con la imposición del domingo, entonces dice que los cristianos de este tiempo, los verdaderos cristianos, el pueblo de Dios de este tiempo que está en Judea, huya a los montes. Judea, ¿qué simboliza Judea para este tiempo? Las ciudades. Las ciudades. Quiere decir que en el tiempo final, los cristianos tenemos que huir de las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades van a ser destruidas como en el tiempo antiguo. Judá fue destruido por los romanos, las ciudades. Jerusalén fue destruida por los romanos. Hoy en este tiempo también las ciudades van a ser destruidas, lo dice la Biblia. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Y el versículo 21, un poquito adelante, porque habrá una gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Qué interesante esto. ¿Y a dónde dice que las ciudades van a ser destruidas en este tiempo final? Apocalipsis 18, 19, ¿verdad? 16, 19, disculpe. Apocalipsis 16, el versículo 19, en el contexto de la séptima plaga, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Qué significa que cayeron? Fueron destruidas. Pero el Espíritu de Profecía nos ayuda más en un manuscrito, descrito en Eventos de los Últimos Días. Aparece ahí la página 114, Eventos de los Últimos Días, y aparece un manuscrito del año 1902. El fin está cerca, y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Nosotros creemos que hoy el fin está cerca por todo lo que está ocurriendo en el mundo, ahora que lo estudiamos a la luz de Mateo 24 en semanas anteriores. Habrá confusión en cada ciudad, desde ahorita hay. Todo lo que pueda ser sacudido lo será, y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. Y en Evangelismo, en la página 26, la misma página, Eventos de los Últimos Días, 114, dice, falta poco. Estamos en el 2022. Falta poco, no sé cuánto, pero poco, para que las grandes ciudades sean barridas. De manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. ¿Hay que dar un mensaje en las ciudades? Sí, porque las ciudades van a ser destruidas. ¿Y quién va a dar ese mensaje? El pueblo de Dios, y lo vamos a ver más adelante, pero ya el pueblo de Dios no va a vivir en las ciudades, sino que tiene que vivir en el campo. Me adelanto un poquito. Al igual que en el tiempo de Noé, ¿verdad? Antes de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Dios envía un mensaje. Como los días de Noé, Dios le dijo a Noé, predícate que viene un diluvio. 120 años predicó Noé, ahora igual. Mateo 24 nos dice que viene la destrucción antes que venga Jesús, y hay un mensaje. Dice, Dios envía un mensaje. Y también provee una vía de escape, un refugio para la crisis venidera. Es decir, para este tiempo Dios no nos va a dejar solo. Si al tiempo de Noé, a su iglesia, a su pueblo, Dios no lo dejó solo. Dios le dijo a esa iglesia, por medio de Noé, que predicara el mensaje para que salvara a ese mundo. No le hicieron caso a Noé. En este tiempo Dios le dice a la iglesia, a su remanente, a su pueblo de Dios, prediquen el mensaje porque el mundo va a ser destruido también como en los tiempos de Noé. Y Dios le dice, aquí al pueblo de Dios, al pueblo remanente le doy un mensaje y le doy un plan para que trabajen. Y un plan para que vivan en el campo y trabajen de ahí para las ciudades. Lo vamos a ver en el desarrollo. Muy bien. ¿Y cuál es el mensaje para este tiempo? ¿Y cuál es la vía de escape para este tiempo? Allá la vía de escape era el arca. Allá el mensaje era que venía el diluvio. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje de este tiempo para salvar al mundo. Ya lo hemos estudiado. Eso. Pero vamos a ver cuál es la vía de escape que tiene, cuál es la nueva arca de salvación para el pueblo de Dios, porque debe de haber una arca de salvación en este tiempo.
Miremoslo a lo largo del desarrollo del estudio. ¿Cuál es la verdad o el mensaje para este tiempo? Bueno, todos sabemos y lo hemos estudiado en muchas veces, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12, ¿verdad? El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Ya hemos hecho estudios bastante sobre eso, ¿verdad? Y el consejo inspirado en Joya de los Testimonios en la página 3, en el tomo 3, en la página 288 y 289, nos habla de esos mensajes, de esos maravillosos mensajes para salvar al mundo, de esa verdad para salvar al mundo. Y dice que las verdades que debemos proclamar al mundo hoy son las más solemnes, las más importantes, dice, que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Este mensaje de los 3 ángeles es más importante y más solemne que el mensaje que se le dio a Noé en ese tiempo. Porque en este mensaje, con este mensaje, prepara al pueblo de Dios para encontrarse con su Salvador. Allá no se iba a encontrar el pueblo de Dios con nuestro Salvador. Ni siquiera había venido la primera vez Jesús. Pero ahora es de más importancia ahora. Dios le hizo una encomienda al pueblo remanente, la encomienda más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Y somos responsables como pueblo por esa encomienda. Y Dios quiere que no estemos adormecidos, sino que demos el mensaje. Este mensaje, que es un mensaje de vida o muerte, lo vamos a ver más adelante. Dice que son las más solemnes verdades que jamás hayan sido confiadas a los mortales. Nuestra tarea, nosotros como pueblo, consiste en proclamar este mensaje. El mundo debe ser amonestado porque va a ser destruido, las ciudades van a ser destruidas, viene el gran tiempo de angustia, van a ser derramadas las 7 plagas y debemos de advertir, amonestar a la gente porque la gente no sabe y nosotros sabemos y estamos la mayoría durmiendo. El pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Este mensaje, el mensaje del tercer ángel, que es el más central, el más importante, abarca mensajes precedentes. Y este mensaje, avanza un poquito en este manuscrito 165 del año 1900, hablando del mensaje del tercer ángel, dice que debe darse la mayor importancia al mensaje del tercer ángel porque es un asunto de vida o muerte. Y el mensaje del tercer ángel habla ahí, los 4 pasajes, ¿verdad? Y hace una advertencia de que de la marca de la bestia, si se recibe la marca de la bestia, va a beber del vino de la ira de Dios, no lo leo literal, y va a soportar el tormento, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Dios, que son los que guardan los mandamientos de Dios, el versículo 12, y tienen la fe de Jesús, son los que van a proclamar estas verdades, ¿verdad? No voy a dar explicación de eso. Entonces el mensaje de los 3 ángeles se ha estudiado mucho dentro del contexto de Apocalipsis, ya lo hemos estudiado. Pero vamos a avanzar. Vamos a ver el mensaje del tercer ángel en relación con la obra de Dios en el tiempo final. Mensaje del tercer ángel en relación con la obra de Dios en el tiempo final ahora. Ya lo hemos visto dentro del contexto de las profecías. De eso no voy a hablar hoy, porque eso ya lo hemos visto. Hoy vamos a ver el mensaje del tercer ángel, pero en relación, desde otro punto de vista, en relación con la obra de Dios para el tiempo final. Vamos a ver las distintas fases del tercer ángel que tiene para este tiempo. Y eso va a contribuir como parte, como el arca de salvación para este tiempo. Vamos a verlo un poquito. En este cuadro que aparece ahí, yo hice este cuadro auxiliándome con todas las citas. Hice una investigación de todas las citas, de todos esos componentes, de todos los componentes que aparecen en este cuadro. Y entonces se me vino la idea de juntar y de hacerlo en un diagrama para que se entendiera mejor, de una manera ilustrativa. Porque así leerlo de seguida creo que no hay mucha captación. Entonces así como que es más fácil. Vamos a leer, sin embargo, hoy rápidamente las citas del Espíritu y Profecía de los elementos que contienen este cuadro. Y aquí en este cuadro se ilustra cada una de las ramas del tercer ángel.
Óigase bien, porque dice que el mensaje del tercer ángel dice un asunto de vida o muerte. Es un mensaje importante para este tiempo. Entonces, ahí aparece el tercer ángel en relación con la justificación por la fe, con la educación y cada una de las ramas de todos estos elementos. Pero podemos notar aquí en la lámina, en el cuadro, que el tercer ángel y la justificación por la fe y el mensaje de la educación verdadera están en la misma línea. ¿Por qué lo puse en la misma línea? Porque son la misma cosa. ¿Entendemos? El mensaje de la justificación por la fe es el corazón del tercer ángel. La justicia de Cristo es la que nos salva. El mensaje de la educación verdadera, la redención. Educación es redención. Educación es redención. Y aquí aparece cómo Dios le fue revelando a su iglesia a través de los años, ¿verdad? En 1863 el mensaje de la Reforma Pro Salud, que es brazo derecho, ese mensaje del tercer ángel. Y ahí aparecen como otra rama de la Reforma Pro Salud los restaurantes vegetarianos en las ciudades. Aparece el mensaje de la obra médico-misionero en 1867 y ramas de las obras médico-misioneras, las salas de tratamiento que son en las ciudades, no en el campo. Y los sanatorios son en el campo, no en las ciudades. Dios nunca dijo que se hiciera un sanatorio en una ciudad. Por lo tanto, establecer sanatorio en las ciudades no es el plan de Dios. Y educación en el año 1872 a través de una escuela misionera, preparar a jóvenes para la escuela misionera para ir a dar el mensaje. Y esta escuela iba a enseñarse manualidades, agricultura, el ABC de la educación y una industria no tecnológica. Cuando hablo de industria no hablo de tecnología, una industria sencilla, que lo vamos a ver más adelante para sostén. Rapidito vamos a avanzar con las citas. Tercer ángel, que es lo mismo que la justificación por la fe. En Evangelismo, página 143, le hicieron una pregunta a la profeta Elena White. Y le pregunta dentro del contexto de 1888, ¿verdad? Cuando se derramó, cuando llegó el mensaje de la justificación por la fe. Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe, dice la profeta, es el mensaje del tercer ángel, y le he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Perdón. Es ciertamente el mensaje del tercer ángel, dice. Entonces, la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel son lo mismo, es el centro del mensaje. Muy bien. Pero también hay otra cita donde aparece que el mensaje del tercer ángel y la educación verdadera también son la misma cosa. La ciencia y la verdadera está escrito según Joya del Testimonio, tomo 2, página 412, año 1900. La ciencia de la verdadera educación es la verdad. Oigamos bien, ¿qué está diciendo la profeta? La educación verdadera es la verdad. ¿Y qué más dice? La cual ha de quedar tan profundamente, la cual ha de quedar grabada tan profundamente en el alma que no puede ser borrada por el error que abunda por doquier. Pero viene lo más importante. El mensaje del tercer ángel es la verdad, luz y poder. Bueno, miremos. Por un lado me dice que la educación verdadera es la verdad para este tiempo. Pero por otro lado me dice que el mensaje del tercer ángel es la verdad. Entonces, la educación verdadera y el mensaje del tercer ángel son la verdad, son la misma cosa. ¿Es así o no es así? Y miremos, volvamos, avancemos, miremos el cuadro. Mensaje del tercer es la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la educación es el mensaje del tercer ángel. Avancemos. Ahora, el mensaje, ahora vamos a las ramas del tercer ángel. Ya miramos el centro del tercer ángel, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la educación verdadera. Ahora vamos a la rama del mensaje del tercer ángel, vamos a la Reforma Pro Salud. Y habla en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 426 y 27, dice, se me mostró que la Reforma Pro Salud es parte del mensaje del tercer ángel. En otra cita dice que es el brazo derecho. Pero hay algo importante en esto. Y dice ahí, no leo literalmente, hermano, por el tiempo avanza, y dice aquí en la cita, si ustedes pueden verla ahí, los hermanos que están viendo este estudio,
Y dice ahí en rojo, el que está en rojo, vi que como pueblo debemos avanzar en esta obra. ¿En cuál obra? En la obra de la Reforma Pro Salud tenemos que avanzar. Los ministros, los pastores y el pueblo deben actuar en armonía. El pueblo y los dirigentes, los ministros en armonía. Y aquí viene algo clave. Esta es como una sentencia para uno. El pueblo no está preparado para el fuerte clamor del tercer ángel si no predicamos, si no vivimos la Reforma Pro Salud. No estamos preparados para el tiempo final. Si no vivimos la Reforma Pro Salud, esta cita es clara, es contundente. Así que si uno de nosotros no estamos viviendo la Reforma Pro Salud, olvidémonos de que vamos a ir a predicar el fuerte pregón. No va a ser, no va a derramarse el Espíritu sobre nosotros. El mensaje del tercer ángel y la obra médico-misionera. Es un manuscrito 10 de 314, manuscrito Relays. La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, ya dijimos, ha de ser proclamada con una voz fuerte, mientras nos acercamos a la gran prueba final. Esto es importante en rojo. Esta prueba, ¿cuál prueba? A llegar a la iglesia en conexión con la obra misionera. ¿Cuál prueba? El tercer ángel. En conexión con la obra médico-misionera. Una obra que tiene, dice el gran médico, para dictar y presidir en todo lo que comprende. Y después dice que el mensaje del tercer ángel en sus términos claros y definitivos ha de ser hecho la advertencia prominente. Todo lo que abarque este mensaje debe ser hecho entendible a las mentes razonables de hoy. Sigo avanzando. Y este mensaje, ¿cuál es la manera del mensaje para este tiempo? El mensaje de la salud o el mensaje de la médico misionero. Dice aquí en Joya de los Testimonios, tomo 2, 142, también aparecen consejos sobre régimen alimenticio en la página 355. Dijo ella que hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, muchas maneras se puede sanar. Hasta con la brujería hoy están sanando de manera ficticia. Hay muchas maneras, dice, pero hay una sola que el cielo aprueba. ¿Cuál es la manera que el cielo aprueba para sanar? Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza. Los 8 remedios naturales, para resumirse. Esa es la manera que Dios tiene para curar en este tiempo. Sobre eso hemos hablado también. Sobre la manera como curar con el agua, a través de la hidroterapia, sobre la manera como curar con el aire, con la misma alimentación a través de la nutrición, con la temperancia, con todos los remedios, ¿verdad? Sigo avanzando. Hemos llegado a un tiempo, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 102, aparece en Servicio Cristiano, dice ahí SC 169. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia, no solo los dirigentes, no solo los pastores, cada miembro de la iglesia debe hacer obra médica, misionera. Obra misionera médica o médica misionera tenemos que hacer. Entonces tenemos que instruirnos en este mensaje. Si no nos instruimos en este mensaje, lo acabamos de leer, no estamos capacitados para ir a dar el fuerte pregón, para ir a preparar al pueblo para la segunda venida de Jesús, si ni siquiera nosotros estamos preparados. Esto fue escrito en 1902, está en Servicio Cristiano en la página, está en inglés, ¿verdad? En Servicio Cristiano en la página 167. Debemos tener un conocimiento práctico de las causas de las enfermedades, esto ya lo hemos estudiado, y comprender cómo dar tratamientos sencillos también para aliviar a los que sufren. Además de esto, debemos orar con fe y con sencillez, dice. ¿Para qué? Orar. Hay que orar, claro que hay que orar. La oración, recordemos que la confianza en el poder de Dios es uno de los remedios más grandes. Y ahí va la oración por lo enfermo. Orar es importante, dice, pero no solo orar, sino tratar de ayudar a través de los medios que Dios estableció. No solo la oración. Dios estableció, la oración está bien, pero los medios a través de los sencillos agentes de la naturaleza. ¿Verdad? Volvamos, sigamos adelante. Entonces volvemos al cuadro, vamos al cuadro rápido. Entonces tenemos las 2 ramas de la Reforma Pro Salud. Ya leímos, dice que la Reforma Pro Salud Dios le dio a la profeta
Un mensaje de que se hicieran restaurantes en las ciudades para que ahí dieran el mensaje de salud, enseñaran a cocinar a las personas, enseñaran, y Dios también dio el mensaje de médicos misioneros para que en las ciudades se dieran, hubiera una sala de tratamiento y ayudaran a las personas. Pero después vamos a ver más adelante que también dijo ella, que más adelante en el estudio, que se hicieran sanatorios pero en el campo. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos con las escuelas, retrocedemos un poquito. Vamos ahora, ya avanzamos, miren cómo hemos avanzado, ya vimos toda esta parte, toda esta ramificación del tercer ángel. Ahora nos toca la parte de la educación, que es las escuelas, y nos toca esta parte. Vamos a las escuelas. Esto es importante, lo de las escuelas. Y ahí es donde ha habido problemas en el mundo adventista. Un problemón serio. Ahí para mí, hasta donde he estudiado, hasta donde he tenido la experiencia, la causa principal del decaimiento de la iglesia adventista es en este mensaje, en el mensaje de la educación verdadera. Llevar la reforma pro salud, ahí estamos en problemas, hasta los ministerios independientes, un problema serio. Sea la escuela dirigida, Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, hay que leer ese libro, es un gran libro. Ese libro es uno de los últimos que escribió Elena White, creo que fue en 1913, si no recuerdo que fue después de Patriarca, Profeta y Reyes, pero me parece que fue en 1913, pocos años antes de morir. Sea la escuela dirigida de acuerdo con las normas de las antiguas escuelas de los profetas, colocando ¿qué? La palabra de Dios como fundamento. Pregunto, ¿cómo son las escuelas adventistas hoy? ¿Siguen este consejo? Escuela de los profetas. Cada ministerio, cada escuela debería de haber seguido un plan para educar a los niños a través, dice este libro, Consejo para Padres, Maestros y Alumnos, para educar a los niños en las escuelas de la iglesia primero, para después hacerlos misioneros y después de establecerles un plan misionero. Pero ahí hemos fracasado. Pero aquí dice, todavía es más relevante. Fue un boletín de la Conferencia General en 1896, página 764. El Señor viene pronto. ¿Cuánto estamos seguros de eso? Y por esta razón, porque viene pronto el Señor, dice ella, por esta razón, miren qué clase de comisión y qué clase de falla que hemos tenido, que se ha tenido en el pueblo de Dios adventista mundial. El Señor viene pronto. Y por esta precisa razón necesitamos nuestras escuelas. Pero si hay tantas escuelas en el mundo, es que Dios no quiere que sus hijos, hermanos, hay que entender eso. Vamos a tener una serie de libros, vamos a tener a partir del sábado, les anuncio, una serie sobre la educación verdadera, que es muy importante. No se pierdan a esa serie porque es muy importante. Ese es uno de los estudios más profundos dentro del contexto del adventismo histórico. El Señor viene pronto y por esta razón, por esta precisa razón necesitamos nuestras escuelas. ¿Cuáles escuelas? Sí. No las escuelas del mundo. ¿Cuáles? No para ser educados según el sistema del mundo. Ahora, pero si un pastor dice en su escuela, vaya a estudiar allá al colegio adventista, pongamos no del adventista, vaya a estudiar a otro colegio, ¿está en contra de la orden de Dios? ¿Es así o no es así? Sino para que nuestras instituciones de aprendizaje puedan parecerse más a las escuelas de los profetas. Estoy leyendo, hermano. Esto no es un invento de aquí mío ni del mamón, como mucho se cree. Estoy leyendo. Lugares donde podamos conocer la voluntad de Dios. Se conoce la voluntad de una escuela común con el sistema que tenemos, el sistema el sistema jesuita de educación que hay, se conoce ahí la voluntad divina, se conoce, podemos entender el carácter de Cristo ahí y a quien Dios ha enviado. No podemos. Madison School, página 30. En inglés está ese material. Recuerden la escuela de Madison, la estudian, vamos a volver a estudiar eso. Antes de que podamos llevar, esto es importantísimo, y allí donde estamos los predicadores y todos estamos chasqueados. Antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente. ¿Cuál es el mensaje de la verdad presente? Lo hemos estudiado hoy. Mensaje del tercer ángel. Antes que podamos, y sé que se va a convertir en fuerte clamor, antes que podamos llevar el mensaje del tercer ángel, de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, primero
Debemos romper todo yugo. Debemos venir a la línea de la verdadera educación. O sea, si yo estoy predicando supuestamente la verdad presente en un ministerio y no voy a las líneas de la verdadera educación y todavía si tengo hijos, los mando a las escuelas del mundo, tendría yo un problema con Dios, con esta cita. Tendría un problema con Dios. Antes que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, debemos romper todo yugo. ¿Yugo qué quiere decir? Todo sistema del mundo, sistema de babilónico. Romper con el sistema babilónico. Debemos venir a la línea de la verdadera educación, caminando en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Pero muchos estamos en la iglesia y queremos caminar en la sabiduría del mundo y envían los hijos a las escuelas del mundo. Cuando la palabra de Dios nos lo dice, si queremos creer en el Espíritu y profecía, si no lo creamos. Pero con la misma Biblia, como lo he dicho, se puede demostrar a lo largo de la historia que nunca ha sido el plan de Dios. Israel nunca mandó a sus hijos a las escuelas del mundo. Tenían su propia escuela. Dios está llamando a mensajeros que sean verdaderos reformadores. Debemos educar para preparar a un pueblo que entiende el mensaje y entonces den el mensaje al mundo. Madison School, página 30. Estudios sobre la educación cristiana, página 7, por Eduardo Alejandro Sutherland, el gran educador adventista, junto con Percy Megan, que al lado de Elena White fundaron la escuela de Madison. Y Elena White lo llamó grandes reformadores de la educación. ¿Y qué dice en ese libro? La iglesia que triunfa es aquella que rompe el yugo de la educación mundana. Quiere decir que si la iglesia no va a triunfar, si tenemos el yugo de la educación mundana. Ante Dios, podemos estar poquito en número. Aquí no es nada de número, hermano. La iglesia que triunfa es aquella que rompe el yugo de la educación mundana claramente y que desarrolle y practique los principios de la educación cristiana como Dios estableció la escuela de los profetas. Donde no iban a haber títulos, donde no iban a haber nada del mundo. Esto es duro, hermano. Este mensaje es el mensaje que zarandea más a la iglesia. Durísimo. Porque lo queremos hacer. No queremos vivir de la palabra de Dios. ¿Cuáles eran las asignaturas en esas escuelas? Como en la escuela de los profetas. ¿Qué se estudiaba en la escuela de los profetas antiguamente? La música cristiana. Se estudiaba la historia bíblica. La palabra de Dios como fundamento. Un oficio para que se pudieran sostener la agricultura y otro oficio. Ahora, ¿qué es lo que dice ella para este tiempo? La educación, página 216. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar en esa escuela? El entrenamiento para la obra médico-misionera. No dice que seamos médicos misioneros, desde niños hay que ir enseñando a las personas, a los niños hay que ir enseñando. Esa es la escuela, instrucción, esa es la escuela, esa es la educación. No ir a aprender allá psicología, no es ir a aprender física, no es ir a aprender otras materias. Instrucción, Madison School, página 9, 1908. Instrucción cabal será dada en el estudio bíblico. No es la educación verdadera eso. En la fisiología, el cuerpo humano hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Como ahora en la tarde, porque estamos en esos estudios. Historia de nuestro mensaje, mensaje adventista, historia. Instrucción especial sobre la agricultura será dada en conexión con estas escuelas. Habrá tierra para que sean cultivadas por los maestros, etc. La agricultura es el ABC de la educación. La agricultura tiene que ser el ABC de la educación, dice ahí, ¿verdad? Y no quiero, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 445. Quiere decir que debe ser el centro de la educación. No voy a leer literal, el tiempo me avanza, hermano. Y otras, en la más asignaturas que van a ver, para el campo de las mujeres, las hermanas, deben de aprender a cultivar flores, deben de aprender el arte culinario, la cocina, es importantísimo para llevar el mensaje por medio de la cocina y ayudar a la gente a cómo comer. La ciencia culinaria no es un asunto de poca monta, dice. Debe considerarse como entre las más valiosas de todas, dice, porque está relacionada íntimamente con la vida.
Es valioso eso, pero no quieren aprender a cocinar las jovencitas. ¿Verdad que no? Dice más adelante cómo hacer vestido, costura, todas esas cosas, ¿verdad? Voy avanzando. Trabajo manual, consejo para maestros, padres y alumnos, 292. El trabajo manual es útil en el plan del Evangelio. La carpintería es un buen trabajo que desarrollar, aprender, un buen para esta obra, ¿verdad? El gran maestro envuelto en la columna de nubes, ¿verdad? Ahí habla, dice, en el tiempo de Israel, le dijo a los israelitas que trabajaran, que enseñaran a sus hijos, no leo literal, algún oficio útil para ayudarle cuando se presentaran circunstancias adversas y no tuvieran que depender de otros, sino que ellos pudieran prever sus propias necesidades. Todo esto era considerado como parte indispensable de su educación en tiempo de Israel, y el tiempo de Israel es la misma educación para este tiempo, no es el estilo de escuela de los profetas, lo mismo debe de ser. El mundo adventista se apartó de eso. Vamos con la siguiente lámina. El pueblo adventista se apartó de eso. Entonces vamos viendo, ¿verdad? En la otra rama, en la otra parte de escuela, ya vimos la manualidad, la agricultura. Pienso que vamos a las industrias. Cuando se habla de industria aquí no se habla de industria tecnológica. Son industrias en las escuelas y en el ministerio donde se desarrolla industria de manera sencilla, como dice la carpintería, todo lo que abarca la agricultura, la panadería, pan integral, el arte culinario, de las cocinas, para que los alumnos puedan salir preparados para los deberes de la vida práctica. Preparar la cuestión de las plantas. Ver, ese proyecto nosotros lo teníamos este año, pero no lo hemos podido desarrollar, ¿verdad? Porque ya para elaborarla, ¿verdad? Las plantas, elaborar todo lo que es las plantas, todas las fórmulas que uno puede ir desarrollando cuando ya estudiamos bien, cuando se ha estudiado bien este tema de las plantas, el tema de la nutrición, todo eso, hermanos, se tiene que ir estudiando, ¿verdad? Avanzo. Volvemos de nuevo. Ahí ya está todo abarcado, ¿verdad? Y vamos a la otra lámina. Ahora, en los pocos tiempos que me quedan, ¿cuáles son las instrucciones que Dios nos ha dado para este tiempo? Una vez conociendo ya el mensaje, conociendo ya, digamos, el contenido del mensaje del tercer ángel desde el punto de vista de la obra visto, no desde el punto de vista de la profecía, sino del desarrollo de la obra para este tiempo final. Bueno, los mensajes que Dios nos dio a su pueblo, hay muchas citas, aquí solo seleccioné dos, ¿verdad? Una en Mensajes Selectos, tomo 2, en el año 1900, las dos son de Mensajes Selectos, del año 1903, en el tomo 2, ahí aparecen las páginas, y ahí dice claramente la profeta que en este tiempo, como lo hemos estudiado hoy, que tenemos que salir de la ciudad cuando sea pronto posible, lo más pronto posible, porque van a ser destruidas, es un mandato divino. Y el Señor quiere que esas familias se trasladen al campo donde puedan cultivar sus frutas, sus verduras, ¿verdad? Y hay otra cita aquí, la que voy a poner, siempre en el mismo Mensaje Selecto, donde dice que tenemos que cultivar nuestra propia comida porque cuando venga la ley dominical y el problema que se va a dar de comprar y vender, va a ser muy serio, dice aquí esta cita. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestro propio alimento para no depender de agentes externos de las ciudades, ¿verdad? Dice, la última cita leo, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo, una y otra vez, 1904, a que saquen sus familias de las ciudades. ¿Cuándo? 1904, cuando dice una y otra vez, antes de ese mensaje, y las lleven al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Avanzo. ¿Cuál es el plan de Dios para este tiempo? Dice, los puestos de avanzada. Hay que trabajar en las ciudades, dice, de puestos de avanzada, ¿verdad? Quiere decir que aquí en Evangelismo, página 61, ten Mensajes Selectos, tomo 2, página 410 y 411, la otra cita. Y ahí dice de que hay que vivir en el campo, establecer un puesto de avanzada. Vamos a ver un poquito qué cosa es eso. Y desde ahí, desde ese puesto en el campo,
de ese lugar que vivamos en el campo, ir a evangelizar las ciudades, para llevarle el mensaje de salvación, para decirle que Cristo viene y que antes que venga Cristo viene la destrucción. Y dice aquí que en la última cita, hay que trabajar en favor de las ciudades de puesto de avanzada. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades, sí van a ser amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas. Quiere decir que los que nos quedemos aquí en las ciudades, no vamos a poder dar el fuerte pregón. Tenemos que estar en el campo y venir de allá para acá. Así que los que nos quedemos, hermanos, desgraciadamente los que nos logremos quedar aquí, hermanos, vamos a perecer juntos los que tienen la marca de la bestia, vamos a ser marcados también por la misma bestia. ¿Y cuál es ese plan? Miremoslo aquí. También yo me di la tarea de hacer este cuadro. Tengo todas las citas de todo el contenido de este cuadro. No la puedo, ahí están todas las citas. No las puedo leer, ¿verdad? Por el tiempo. Aquí está el campo. Puesto de avanzada en el campo. ¿Qué es lo que tiene que haber en el campo? Sanatorio, las escuelas en el campo, las industrias pequeñas en el campo y la obra de publicación. Pero vamos a ir descifrando un poquito rápido, en los últimos 5 tal vez minutos que nos quede. Dice que los sanatorios tienen que ser en el campo, la primera cita. Mensaje selecto, tomo 2, página 82. Consejo sobre la salud, las 283, dice que el sanatorio debe ser una institución misionera. Misionera debe ser el sanatorio, dice. Quiere decir que ahí se les va, por medio de ese sanatorio se va a dar un mensaje misionero, médico misionero a la gente, ¿verdad? Y la otra última cita que aparece aquí, que es testimonio para la iglesia, tomo 8, pero está en Consejo sobre Salud, 220, dice ahí de que el sanatorio debe estar conectado con la escuela y debe ser pequeño, no hospitales grandes como los adventistas hicieron. No eran hospitales grandes, eran sanatorios pequeños en distintas partes del mundo. Y dice que el plan de Dios es que estos sanatorios se relacionen con los colegios y con la agricultura. La agricultura en relación con sanatorios. Avanzo en la que sigue. Ahí está descrito. Miremos aquí. Sanatorios están conectados con las escuelas. Aquí vemos la conexión. Y vemos la conexión de la agricultura con el sanatorio. La agricultura, y miremos en la imagen, con el sanatorio. La agricultura conectada con la escuela y con el sanatorio. Ya lo miramos en la imagen. Avanzamos. Y dice que tiene que haber un medio de sostén propio para mantenerse allá, porque allá no va a haber forma de ir a trabajar, no van a estar en la ciudad trabajando en una empresa o algo, allá del campo principalmente y de los trabajos que se hagan tal vez de industria, de panadería, de la elaboración de plantas, o de otra forma, pues una carpintería tal vez, o de otra manera, pues. Buscar una manera de recursos. Ese es un estudio más aparte que se va a hacer más avanzado. Solamente estamos hablando así rápidamente. Debe darse a los estudiantes una educación práctica en la agricultura. Esto será de un valor inestimable para muchos en el futuro. Y dice que esta agricultura, abrirá recursos para el sostén propio, ¿verdad? Muy bien, avancemos. Ahí aparece ya la imagen. El sostén propio va a ser de la agricultura y de las industrias. Ahí lo tenemos, panadería, etcétera, como dije, y agricultura e industria, sostén propio. Muy bien, ya vamos terminando. Dios ha advertido, manuscrito 76, 1905, mensaje selecto, tomo 2, página 409. Dios ha advertido una vez tras otra, que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad. Lo más importante aquí, que la obra de publicaciones tiene que estar fuera de las ciudades, para que de ahí se expanda el evangelio para las ciudades y para los lugares circundantes de ese ministerio, en ese puesto de avanzada, de esa agrupación de hermanos en ese puesto de avanzada. Vamos a concluir, vamos terminando. El llamado de Dios para este tiempo no es simplemente para que nos vayamos a vivir al campo, nada más el que le dio la gana, me voy con mi familia a vivir al campo. No, sino para que establezcamos ahí un puesto de avanzada. Por eso Dios dijo en el último tiempo, reúnanse familias. Pero familias que tengan el mismo pensar,
Porque si no va a haber problemas serios. Siempre hay sus problemas serios, si no estamos en el mismo mensaje, si no estamos en el mismo sentir, reunirse, dice, ese tipo de personas. Y ahí se establece el puesto de avanzada, que ya lo vimos ahí, a través de pequeñas escuelas para la preparación a obras médico-misioneras, si da tiempo todavía, si acaso da tiempo, además de las facilidades para tratar enfermos, industrias para proveer sostenimiento y un programa agrícola, ¿verdad? Eso sería el estudio de esta mañana. Vamos a la próxima semana a estudiar el mensaje de la educación verdadera en sí, qué significa, ¿verdad? Todo eso vamos a comenzar. Vamos a pedir la bendición divina a esta hora. Querido Padre Celestial, gracias en esta mañana por habernos ayudado a estudiar este gran mensaje, este plan que tú estableciste para la iglesia en el tiempo final. Ayúdanos pues para que podamos atesorarlo, entenderlo y poder practicarlo y vivirlo muy pronto. En Cristo Jesús. Amén.